Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Un escándalo familiar sacude el legado del fallecido actor Cenk Torun. El inesperado fallecimiento del conocido actor turco Cenk Torun por un infarto agudo de miocardio ha dejado al mundo del entretenimiento conmocionado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que su partida diera lugar a una batalla legal y emocional que amenaza con manchar su recuerdo. La protagonista de esta historia es Mahsine Meravet, la mujer que compartió los últimos años de vida de Cenk Torun y que ahora, tras su muerte, se enfrenta a la familia del actor en una disputa que ha escalado rápidamente. Según fuentes cercanas, Mahsine Meravet rechazó de forma categórica el testamento dejado por Torun, argumentando que dicho documento no representa su verdadera voluntad. Esto no fue lo que él quería. Me lo dijo muchas veces antes de partir, declaró Meravet entre lágrimas ante las cámaras de un conocido programa de televisión. Esta afirmación ha encendido una chispa que ha desembocado en una lucha legal por los bienes del actor. La familia de Cenk Torun, por su parte, ha reaccionado con incredulidad y firmeza. La madre del actor, visible y emocionalmente afectada, expresó: Mahsine siempre fue parte de la familia, hasta ahora. No entiendo por qué haría algo así. El testamento fue escrito con plena conciencia. Mi hijo sabía lo que hacía. Estas palabras han generado un fuerte debate en la opinión pública y han dividido a los seguidores del actor entre quienes apoyan a Meravet y quienes defienden a la familia. En el centro de la controversia está un lujoso apartamento en Estambul, una cuenta bancaria con una suma considerable y varias obras de arte que, según los documentos oficiales, fueron legados a su madre y hermana. Sin embargo, Mahsine afirma tener documentos y mensajes privados que demostrarían que Cenk tenía la intención de dejarle parte de estos bienes. No se trata del dinero. Es sobre el respeto a su memoria. Cenk me amaba y quería que yo estuviera protegida, afirmó Meravet con voz firme. Las audiencias judiciales están programadas para las próximas semanas y se espera que varios testigos, incluidos amigos íntimos de Cenk, comparezcan para ofrecer su versión de los hechos. Algunos de ellos ya han declarado ante la prensa que Cenk había hablado de cambiar su testamento, pero no llegó a hacerlo a tiempo. Esta declaración podría cambiar completamente el rumbo del caso y podría poner en entredicho la validez del testamento actual. En redes sociales, el tema se ha convertido en tendencia. Miles de usuarios comparten sus opiniones, recuerdos y condolencias, mientras otros critican lo que consideran una pelea vergonzosa en medio del duelo. Dejen descansar al hombre en paz, se lee repetidamente en los comentarios. En medio del alboroto mediático, nuevos elementos han comenzado a salir a la luz, aumentando el nivel de tensión. Recientemente, un periodista de investigación reveló que Mahsine y Cenk mantenían una relación más formal de lo que muchos pensaban. Según documentos filtrados, la pareja habría iniciado trámites para formalizar su unión como pareja de hecho, proceso que quedó inconcluso debido al repentino fallecimiento del actor. Esta información, de confirmarse, podría alterar el marco legal en el que se está desarrollando la disputa. La defensa legal de Mahsine ha solicitado acceso completo a los dispositivos personales del actor, alegando que existen mensajes de texto, notas de voz y correos electrónicos que respaldan su versión. Tenemos pruebas que muestran claramente la intención de Cenk de modificar su testamento y asegurar el bienestar de Mahsine, aseguró su abogado en una conferencia de prensa que fue retransmitida en directo por varias cadenas nacionales. Por otro lado, los abogados de la familia Torun argumentan que cualquier intención no documentada carece de validez legal. Lo que cuenta ante la ley es lo que está escrito y firmado. Lamentamos profundamente el dolor de Mahsine, pero no podemos permitir que emociones desplacen la legalidad, dijo uno de los representantes de la familia, quien además pidió respeto por la memoria de Cenk. La prensa del corazón no ha tardado en explotar cada rincón de la historia. Programas de televisión, revistas y canales de YouTube han lanzado especiales, entrevistas con expertos legales y reconstrucciones dramáticas de los últimos días del actor.
Algunos han llegado incluso a cuestionar las verdaderas intenciones de ambas partes, insinuando motivos económicos disfrazados de amor o lealtad. Pero entre los rumores y las declaraciones cruzadas, hay una verdad que todos parecen olvidar: la vida y el legado de un hombre que, más allá de esta controversia, dejó una profunda huella en el cine y la televisión turca. Fans de todas partes del mundo siguen rindiendo homenaje a su carrera, compartiendo escenas memorables de sus telenovelas y frases icónicas que marcaron a una generación. Uno de sus antiguos compañeros de reparto rompió el silencio en redes sociales. Cenk era un hombre reservado, pero muy generoso. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba. Lamento profundamente que su partida haya sido ensombrecida por este conflicto. Su publicación acumuló miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos pidiendo unidad y paz. Mientras tanto, las autoridades judiciales han designado un perito independiente para analizar los documentos presentados por ambas partes. Este peritaje podría ser decisivo para esclarecer si hubo manipulaciones o presiones externas en la redacción del testamento original. Además, se ha solicitado una evaluación psicológica póstuma del estado mental de Cenk Torun durante los meses previos a su fallecimiento, algo inusual pero permitido por la ley turca en casos complejos. En paralelo, un grupo de fans ha iniciado una campaña en línea bajo el lema Justicia para Cenk, que busca presionar a las partes a resolver sus diferencias con dignidad. La petición, que ya supera las 100.000 firmas, exige que se cree una fundación en nombre del actor, destinada a apoyar a jóvenes talentos del cine, como una forma de honrar su legado de manera constructiva. Sorprendentemente, tanto Maacine como la familia se han mostrado abiertos a esta propuesta, lo cual podría abrir una vía de reconciliación. El futuro del litigio es incierto, pero una cosa está clara: la muerte de Cenk Torun no ha sido el final de su historia. Al contrario, ha abierto un capítulo inesperado en el que se entrelazan amor, dolor, memoria, dinero y verdad. Lo que se decide en los tribunales podría sentar un precedente en casos similares, donde los lazos afectivos compiten con las formalidades legales en un escenario lleno de emociones contradictorias. Y mientras los jueces deliberan, los recuerdos de Cenk siguen vivos en las pantallas y en el corazón de quienes lo amaron, en la ficción y en la vida real. Tal vez, cuando todo esto termine, lo único que quede en pie será su arte y el eco de una historia que nadie vio venir. Y hasta aquí el video de hoy, queridos amigos. Si les ha interesado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Queremos saber su opinión. ¿Creen que Maacine tiene razón en rechazar el testamento? ¿O debería respetar la decisión escrita de Cenk Torun? Los leemos abajo. Hasta el próximo video.